El año es 479 antes de nuestra era. En una playa cercana a Salamina, el mar tira con fuerza de restos calcinados y escudos partidos. La arena está oscura, cubierta de ceniza. El aire se siente espeso, sal, humo, y algo más. Un olor metálico, extraño, que no debería estar ahí. La flota persa ya no existe. Fue incendiada, dispersada, destruida. Grecia ha ganado. Eso es lo que dirán los poetas. Eso es lo que se grabará en mármol y se recitará en banquetes durante los próximos 2000 años. Pero aquí, ahora mismo, en esta costa silenciosa, hay un sonido que ninguna epopeya se atreverá a mencionar. Gritos. No los del combate. No esos que nacen de la adrenalina, del heroísmo o de la promesa de una muerte rápida. Estos son distintos. Agudos, desgarrados, tan crudos que parecen arrancarte la garganta, hasta que solo queda respiración desordenada, miedo puro y la certeza brutal de que nadie va a venir a salvarte. Los gritos vienen de las colinas, de una ciudad improvisada de tiendas que se extiende kilómetros a lo largo de la costa. Filas interminables de lonas sacudiéndose con el viento, como si fueran las velas de una flota fantasma. No son cuarteles. Son recintos de retención. Y dentro no hay tesoros de oro ni tierras conquistadas. Lo que hay son mujeres. Hijas de Atenas, de Corinto, de Mégara. Jóvenes que vieron morir a sus padres en las calles. Madres que escondieron a sus hijos en cisternas, pozos y vasijas de grano, rezando para que el silencio fuera más rápido que el descubrimiento. Mujeres que creyeron que lo peor que podía pasar era ver arder sus ciudades. Se equivocaron. Porque sobrevivieron. Y lo que Jerjes y sus comandantes hicieron con ellas en los meses siguientes no fue compasión. Tampoco fue simple crueldad. Fue algo que el mundo antiguo sabía nombrar, aunque hoy lo suavicemos con traducciones cómodas. Los libros de historia prefieren llamarlo esclavitud. Pero eso no alcanza. Lo que les ocurrió a estas mujeres, registrado en tablillas administrativas persas, mencionado en testimonios griegos, confirmado por restos hallados en fosas comunes cerca de Sardes, fue un proceso meticuloso y calculado. No buscaba solo castigar a Grecia, sino borrarla desde dentro. La verdadera pregunta no es si puedes soportar esta verdad. La pregunta es si estás dispuesto a recordar lo que ellas vivieron mientras el resto del mundo celebraba la victoria griega. Si alguna vez te has preguntado por qué tantos capítulos de la historia se cuentan desde la mirada de hombres en el campo de batalla y no desde la de las mujeres que quedaron entre las ruinas, estás en el lugar correcto. Aquí, abrimos archivos que el mundo decidió olvidar. Tablillas enterradas bajo palacios. Fosas comunes de las que nadie habla. Testimonios de una sola línea grabados en piedra por personas que sabían que iban a ser borradas. Antes de continuar, si te atraen este tipo de relatos documentados, esas historias que nunca llegan al cine ni a las superproducciones, suscríbete a Crimson Historians. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a sacar a la luz más verdades que fueron eliminadas del relato oficial. Vuelve conmigo a esa costa, porque lo que ocurrió después pone en duda todo lo que te contaron en la escuela. La tragedia de las hijas de Elis no puede entenderse sin analizar primero el mecanismo que las destruyó. Jerjes no era solo un rey. Era la personificación viva de un imperio que se extendía desde el Indo hasta el Egeo. Un imperio que no conquistaba únicamente con espadas, sino con un sistema tan eficiente y tan integrado en su cultura que funcionaba como un segundo gobierno. Se conocía como el sistema del harén. Pero ese nombre engaña. No se trataba de placer ni de lujo, ni de cojines de seda ni de fantasías exóticas que el tiempo distorsionó. Se trataba de control. De tomar a las hijas de los enemigos y convertirlas en símbolos de sometimiento. De asegurar que la siguiente generación creciera con lealtad a Persia, no a la tierra de sus madres. Cuando Jerjes invadió Grecia en el 480 a.C., no llegó solo con 500.000 de soldados. Trajo algo más. Trajo escribas, funcionarios y agentes cuyo trabajo no era combatir. Era registrar. Cada ciudad caída. Cada isla rendida. Cada aldea que resistió y fue arrasada. Anotaban quién vivía, quién moría y, sobre todo, quién podía ser llevado. Las niñas eran la prioridad.
No porque los persas fueran los únicos en hacerlo, muchos imperios antiguos actuaron igual, sino porque Jerjes entendía algo que otros conquistadores no veían. No destruyes a un pueblo solo eliminando a sus hombres. Lo destruyes apropiándote de sus hijas y asegurando que sus descendientes hablen tu idioma. Veneren a tus dioses y olviden que alguna vez pertenecieron a otro lugar. Cuando el ejército persa se retiró tras Salamina y Platea, más de 40.000 mujeres y niños griegos ya habían sido absorbidos por la red administrativa del imperio. 40.000. La mayoría fue enviada al este, a Sardes, Susa o Persépolis. Algunas terminaron en propiedades rurales como mano de obra doméstica. Otras, las más jóvenes, las consideradas bellas, las hijas de familias influyentes, fueron integradas en el sistema del harén real. No como imaginas, sino como parte de una estrategia de integración forzada. Si este momento de la historia no te sacude, quizá estés pasando por alto la lección que nuestros antepasados pagaron con su vida. El arma más peligrosa de un imperio no es la que te mata, sino la que te hace olvidar quién eras. Playa de Falero, al sur de Atenas. Verano del 479 a.C. El ejército persa se prepara para retirarse, pero no se va con las manos vacías. Los civiles griegos que no lograron huir a tiempo, los demasiado mayores, los demasiado jóvenes, los que se negaron a abandonar su hogar, están siendo procesados. Esa era la palabra que usaban. Procesados. Como grano, como madera, como mercancía. Hay un hombre supervisándolo todo. Se llama Artabazo, un general persa mencionado por Heródoto y cuyo nombre aparece también en sellos administrativos hallados en las ruinas de Persépolis. No observa batallas. Observa la cosecha. Así lo llamaban en persa, la recolección del rendimiento. Primero separan a las mujeres. Luego las clasifican por edad. Las niñas menores de 12 años van a un grupo específico. Serán criadas como sirvientas, aprenderán persa, y con los años, las palabras griegas para madre y hogar empezarán a sonarles extrañas. Las mujeres mayores de 30 son enviadas a campos de trabajo en Tracia y Frigia. Lugares donde la esperanza de vida no se mide en años, sino en estaciones. Pero no son ellas las que más le interesan. Tampoco las niñas pequeñas. Son las que quedan en medio. Las que tienen entre 13 y 25 años. Esas son las que Artabazo revisa en persona, una por una. Sacan a una chica de la fila. Viene de Mégara, tal vez tenga 16 años. El cabello apelmazado por el polvo y la sal, la túnica rota en un hombro. No se resiste. No porque esté de acuerdo, sino porque ya aprendió qué ocurre cuando lo intentas. Su madre grita de todos modos. Un soldado persa la golpea en el rostro con suficiente fuerza para hacerla caer de rodillas. No la mata. La necesitan viva para que mire. Eso también es parte del sistema. No basta con llevarse a las hijas. Hay que enseñarles a las madres que resistirse no sirve de nada. Que incluso el cuerpo de sus hijas ahora pertenece al imperio. La muchacha de Mégara es conducida a una tienda. Dentro la espera un escriba persa, sentado ante una mesa baja, rodeado de tablillas de arcilla y un estilete. No le observa el rostro. Examina sus dientes, sus manos, su postura. Registra datos con frialdad, edad aproximada, estatura, estado dental, cicatrices visibles, indicios de pureza. Estos no son guerreros. Son burócratas. Esto es administración. Un sello intacto hallado en Persépolis, traducido en la década de 1930 por el arqueólogo alemán Ernst Derfel, contiene una línea que dice: entregadas en Susa, 120 mujeres griegas, edades entre 14 y 22, clasificadas y preparadas para servicio real, procedentes de Atenas, Tebas y Corinto. Condición aceptable. Condición aceptable. Así veía el imperio persa a las hijas de Grecia, como inventario. Pero aquí es donde todo empeora. Porque lo que siguió no fue crueldad al azar. Fue una política oficial. Las jóvenes seleccionadas para el sistema del harén fueron destinadas a barcos rumbo al este, pero no todas partieron de inmediato. Algunas quedaron retenidas en campamentos a lo largo de la costa de Asia Menor durante semanas, a veces meses. ¿La razón? Los persas ya habían aprendido algo de conquistas anteriores.
Si tomas a una mujer y la colocas directamente en servicio, se resiste. Recuerda. Se aferra a la idea de que alguien vendrá por ella, de que su ciudad pagará un rescate, de que los dioses intervendrán. Pero si la rompes antes, si le quitas el nombre, la lengua y la identidad, la integración resulta más fácil. Y el método más efectivo para quebrar a alguien no es la violencia directa. Es la humillación. Es obligarla a participar en su propio borrado. Existe un testimonio fragmentario conservado en una colección de epígrafes griegos del siglo IV a.C. Habla de una mujer llamada Clíice, originaria de Corinto. Tenía 13 años cuando los persas se la llevaron. Sobrevivió. Décadas después regresó a Grecia, ya anciana, y dejó una inscripción en un templo cerca de Olimpia. Dice así: Yo fui Clíice, hija de Nicodemo. Me tomaron en el año del fuego. Me dieron otro nombre. No lo pronuncio. Serví en la casa del primo del rey durante 16 años. Cuando me liberaron, había olvidado los himnos que mi madre me enseñó. He venido aquí para recordar. Esta piedra recordará por mí. Tenía 29 años cuando fue liberada. Y había olvidado los himnos. Eso no es simple cautiverio. Eso es aniquilación cultural. Los campamentos donde retenían a estas mujeres no eran cárceles comunes. Eran centros de reeducación. Allí aprendían persa. Cómo inclinarse al estilo persa. Cómo cocinar comida persa. Cómo vestirse, cómo moverse, cómo comportarse. A las que se resistían las dejaban sin alimento. A las que obedecían les ofrecían un trato apenas mejor. Y a las que se resistían demasiado. Cerca de Sardes existe una fosa común excavada en 1958. Contiene los restos de más de 300 mujeres, datadas a comienzos del siglo V a.C. Los huesos muestran señales de desnutrición, traumatismos contundentes y abusos sistemáticos. Los arqueólogos notaron algo inquietante: casi todos los cráneos estaban orientados hacia el oeste, como si incluso en la muerte intentaran volver a casa. A finales del 479 a.C., la primera oleada de cautivas griegas llega a Susa, el corazón administrativo del imperio persa. La ciudad es inmensa, deslumbrante, completamente ajena para una joven criada en una aldea griega. Salas con columnas que superan en altura cualquier templo de Atenas. Jardines llenos de flores sin nombre en su lengua. El aire huele a incienso, a cardamomo y a algo dulce que no logra identificar. Y en el centro de todo se alza el complejo palaciego donde reside el harén real. Aquí es donde el mito choca con el horror. La palabra harén evoca imágenes modernas, velos, lujo, fantasía. Pero el harén persa no era eso. No era un lugar de placer. Era una institución política. Un espacio donde las hijas de los pueblos conquistados se transformaban en recursos del imperio. Así funcionaba. Según las tablillas de fortificación de Persépolis, documentos administrativos que sobrevivieron solo porque quedaron cocidos por el fuego cuando Alejandro Magno incendió la ciudad en el 330 a.C., las mujeres que ingresaban al sistema eran divididas por rangos. En la base, sirvientas domésticas. Más arriba, concubinas. En la cúspide, aquellas destinadas a dar hijos a nobles persas. El objetivo nunca fue el deseo. Fue la integración. Los niños nacidos de madres griegas y padres persas serían criados como persas, pero conservarían suficiente sangre griega para servir como intermediarios, traductores y administradores en los territorios recién sometidos. Era colonialismo genético. Pero no todas llegaron tan lejos. Hay un nombre. Talie. Conservado en una tablilla administrativa babilónica del año 477 a.C. Tenía 15 años cuando llegó a Susa. El documento registra que rechazó la integración y fue enviada a una unidad disciplinaria. Otro texto explica qué significaba eso: trabajo forzado en los talleres de tejido del palacio. 14 horas diarias, raciones mínimas, sin contacto con otras mujeres griegas. Resistió 8 meses. La causa de muerte quedó registrada como agotamiento. Algunas sí sobrevivieron al proceso. Y lo que les ocurrió puede ser, en ciertos aspectos, peor que morir. Porque se adaptaron. Porque se volvieron parte del sistema.
Existe una carta real, preservada en las arenas secas de Bactria y traducida en los años 70. La escribió una mujer llamada Roxana, un nombre griego que significa luz. Está dirigida a su hermana, que aún vivía en Tesalia. La carta data de alrededor del 470 a.C. En ella escribe: Estoy bien. He aprendido la lengua. He aprendido las oraciones. Parte final, versión reescrita en español, cierre definitivo de la historia. El administrador del rey me ha tomado como esposa secundaria. Le he dado un hijo. Es hermoso. Tiene tus ojos, pero jamás sabrá tu nombre. Por favor, no intentes buscarme. Ya no soy quien fui. Ya no soy quien fui. Esa es la frase que debería perseguirte. Porque Roxana sobrevivió. Fue alimentada, vestida, ascendida de estatus. Tuvo un hijo. Y a cambio, dio a luz a un niño que crecería siendo persa. Un niño que nunca sabría que su madre rezó alguna vez a Atenea, que jamás escucharía las canciones que ella aprendió de niña en Tesalia. Esa era la estrategia real. No la masacre. Las masacres crean mártires. Se escriben canciones, nacen leyendas, los muertos se vuelven inmortales. Pero la asimilación es lenta, ordenada, administrativa. Consiste en tomar a las hijas del enemigo y convertirlas en las madres de la siguiente generación de funcionarios del imperio. Y funcionó. Para mediados del siglo V a.C., miles de niños de sangre mixta greco-persa servían dentro de la administración aqueménida. Algunos eran escribas. Otros soldados. Otros gobernaban los mismos territorios que sus madres alguna vez llamaron hogar. Jerjes no solo invadió Grecia. Intentó absorberla. Si sigues aquí, es porque una parte de ti sabe que esta historia necesitaba ser contada. Suscríbete a Crimson Historians. No por nosotros, sino por ellas. Por las niñas cuyos nombres fueron borrados. Por las madres que vieron a sus hijas partir hacia el este y jamás volvieron a verlas. Este es su testimonio. Y solo sobrevive si nos negamos a olvidarlo. No todas permanecieron en Persia. Muy pocas, pero algunas regresaron. En las décadas posteriores a las guerras médicas, cuando las ciudades griegas consolidaron su poder y la influencia persa en el Egeo comenzó a debilitarse, un pequeño flujo de mujeres volvió a casa. Algunas fueron liberadas por amos compasivos. Otras rescatadas por familias desesperadas. En casos rarísimos, lograron escapar. Pero cuando regresaron, descubrieron que el hogar ya no existía. Hay una inscripción de Eretria, datada alrededor del 460 a.C., que narra una historia que casi nunca se menciona. Una mujer llamada Armonía regresó tras 12 años de cautiverio persa. Tenía 28 años. Traía consigo a un niño, de unos 6 años, medio persa. La ciudad se negó a reconocer su ciudadanía. Su familia rechazó acogerla. La razón quedó registrada sin rodeos en los archivos legales. Había sido mancillada por contacto bárbaro y había dado a luz a un hijo de sangre mezclada. Aceptarla habría significado aceptar al enemigo. A ella y a su hijo se les negó la entrada. La inscripción termina ahí. No sabemos qué fue de ellos. Esta es la parte de la historia que no encaja con el relato heroico. Porque Grecia ganó la guerra. Atenas se convirtió en el centro de la democracia, la filosofía y el arte. La amenaza persa fue contenida. Los poetas escribieron epopeyas. Los escultores tallaron mármol. Y nadie quiso hablar de las hijas que regresaron rotas, ni de las que nunca regresaron. Un historiador llamado Teopompo, escribiendo en el siglo IV a.C., hizo una breve pero inquietante referencia a estas mujeres. Las llamó las mujeres silenciosas. Supervivientes griegas del cautiverio persa que vivían en los márgenes de la sociedad, incapaces de reintegrarse, incapaces de hablar de lo que les habían hecho. Escribió: son como sombras. Caminan por el ágora, pero nadie las ve. Fueron tomadas y, aunque regresaron, siguen ausentes. Con el tiempo, dejaron incluso de llamarlas así. Cuando Heródoto escribió sus historias, el foco estaba por completo en batallas, estrategias y gloria.
Menciona a los cautivos persas en una sola línea, muchos griegos fueron llevados, y con el tiempo algunos regresaron. Nada más. Eso fue todo lo que les concedió. Pero las tumbas no mienten. En distintas regiones de Grecia, sobre todo en zonas de fuerte ocupación persa, los arqueólogos han hallado enterramientos del siglo V a.C., con restos femeninos que presentan señales claras de cautiverio prolongado, desnutrición, traumatismos óseos y, en varios casos, evidencias de partos a edades muy tempranas. En una tumba cerca de la antigua Tebas apareció el esqueleto de una mujer de poco más de 20 años. A su lado, una pequeña tablilla de arcilla con una inscripción en griego. No soy hija de nadie. No soy madre de nadie. Soy la olvidada. Que esto marque que existí. Sin nombre. Solo eso. Entonces, ¿por qué importa esta historia? Porque no trata realmente sobre Jerjes. Ni siquiera sobre Persia. Trata de lo que ocurre cuando los imperios descubren que el arma más eficaz no es la espada, sino el silencio. Jerjes invadió Grecia y perdió. Su flota ardió en Salamina. Su ejército fue derrotado en Platea. Militarmente, Grecia ganó. Pero si mides la victoria de otra forma, si cuentas a las hijas tomadas, las identidades borradas, las madres que pasaron el resto de su vida mirando hacia el horizonte oriental, la respuesta se vuelve incómoda. Porque esas mujeres no murieron con gloria. No se convirtieron en mártires. Simplemente desaparecieron dentro de la maquinaria administrativa de un imperio. Recibieron nuevos nombres. Tuvieron hijos que crecieron como persas. Y se desvanecieron de la memoria griega. Y Grecia lo permitió. Porque recordarlas habría significado admitir que la victoria tuvo un precio imposible de esculpir en mármol o cantar en un poema épico. Habría significado aceptar que los imperios no solo conquistan territorios, sino linajes, lenguas y futuros. Plutarco, siglos después, escribió algo que aún resuena. Recordamos las batallas. Nombramos a los generales. Levantamos templos a los dioses que nos dieron la victoria. Pero el precio de la guerra siempre lo pagan aquellos a quienes no nombramos. Las hijas de Hélade pagaron ese precio. No con su muerte, sino con su borrado. Y aquí está lo verdaderamente inquietante, esta estrategia funcionó. Durante generaciones, los descendientes de aquellas cautivas sirvieron en cortes persas, gobernaron provincias, hablaron persa con fluidez. El borrado cultural iniciado por Jerjes no terminó con su muerte. Se extendió silenciosamente durante décadas, hasta que la línea entre conquistador y conquistado se volvió irreconocible. Eso es lo que ocurre cuando no se cuentan las historias de las mujeres que quedaron atrás. No solo desaparecen de la historia. Desaparecen de la existencia. Pero no del todo. Porque aquí estamos, 2500 años después, leyendo tablillas de Persépolis, traduciendo inscripciones de tumbas olvidadas, descubriendo testimonios de una sola línea grabados por mujeres que sabían, de algún modo, que el silencio era la muerte final. Mientras sigamos leyendo, traduciendo y negándonos a olvidar, ellas siguen aquí. No como quisieron. No como merecían. Pero aquí. Acabas de presenciar una de las verdades más oscuras de la historia. No la que aparece en los libros escolares, sino la que yace enterrada en registros administrativos y sepulturas anónimas. Si historias como esta te recuerdan lo frágil que es la memoria humana, lo fácil que es borrar voces cuando nadie lucha por recordarlas, entonces suscríbete a Crimson Historians y ayúdanos a mantener vivo el pasado. Porque hay voces que merecen ser escuchadas, incluso si fueron silenciadas hace 500 años. Especialmente esas. Ahora dime algo, y sé honesto. ¿Crees que Grecia realmente ganó esta guerra? ¿O que perdió algo tan grande que prefirió enterrarlo en silencio? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer lo que nadie se atreve a decir.